Hijos y herederos, esta es la continuación entonces de nuestro tema anterior, la segunda parte del capítulo 4, los Gálatas. Hubo una analogía que hizo el apóstol Pablo en las líneas anteriores. La idea que se transmitió en esa comparación, parábola o analogía era la siguiente. Mientras los judíos estuvieron bajo la ley mosaica, eran semejantes a los niños herederos que quedaban bajo la custodia de sus tutores o curadores. Pero una vez llega el tiempo de la madurez, ya no se es niño, se es joven y por lo tanto deja el heredero de estar bajo la custodia de su tutor y pasa a ser dueño de las posesiones que heredó. Esa fue la comparación. Para decirnos el apóstol Pablo que de la misma manera los judíos que estuvieron bajo la ley, una vez venido el Mesías, dejaron de estar sujetos al yugo de la ley para volverse herederos de la promesa y de la herencia que iba a dar a los descendientes de Abraham por la fe. Esa etapa de la madurez en la analogía es descrita en el versículo 4 como un tiempo. Noten el verso 4 que está ahí a la izquierda. Un tiempo, una época donde la promesa se haría efectiva, donde sería cumplida. Y ese tiempo fue la generación de Jesucristo, la generación del Mesías. Dice el texto, pero cuando vino, ¿qué dice ahí? El cumplimiento del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nótese, mis hermanos, que se trataba no de ese tiempo, no se trataba de la era cristiana, no del tiempo o como se le llama en el Nuevo Testamento, el siglo venidero, sino que se trató del tiempo en que la dispensación mosaica estaba llegando a su final. Esa frase, el cumplimiento del tiempo, en el griego, quiero que prestemos atención ahí al versículo 4, el cumplimiento del tiempo en el griego es pleroma, que se traduce plenitud, que es con más exactitud el significado de esa palabra. Y nos aseguramos, por supuesto, de que ese periodo llamado la plenitud del tiempo o el cumplimiento del tiempo no pertenece a la dispensación cristiana en la que vivimos nosotros, porque luego vemos que el pasaje nos dice, ahí el verso 4 nos dice, que esa plenitud del tiempo fue cuando vino el Hijo de Dios y añade el pasaje, nacido bajo la ley, o sea, nacido bajo la dispensación mosaica. No es la era cristiana de la que habla este pasaje, es la dispensación mosaica. Entender que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, nació, creció, se educó bajo la ley, vivió como judío, murió como judío, es de suma importancia, mis hermanos, ya que varias de las enseñanzas de Jesús estuvieron estrechamente ligadas, conectadas al judaísmo, a su pueblo, y no tanto al cristianismo como se suele pensar. Ahora, no con todo, porque él también era el Mesías verdadero que venía a abrir paso hacia el reino de Dios. El objetivo principal de nuestro Señor al venir al mundo fue, como dice ahí el verso que sigue, el verso 5, redimir a los que estaban bajo la ley. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para luego de redimirlos, abrirle la puerta a los gentiles. Ahí es donde entran en escena los gentiles. Vino a redimir a los que estaban bajo la ley, o sea, a los judíos, para luego abrirle la puerta a los gentiles para que ellos, los gentiles, ahí estamos nosotros involucrados, dice, recibiéramos la adopción de hijos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice el texto. Esa adopción, ¿en qué consiste?
en que por el pecado estábamos alejados de Dios, pero en Cristo hemos sido hechos cercanos, tan cercanos que se nos declara hijos de Dios y miembros de su familia. Esta temática de la adopción se expresa o se explica claramente en la carta a los Efesios en el capítulo 2 del 12 al 16. Vamos a leer brevemente estos pasajes, el 12 y el 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, habla a los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué dice ahí? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y mediante la cruz, mire lo que sucedió, nos reconciliamos con Dios. Ambos, dice ambos es judíos y gentiles, fueron reconciliados, pero no dentro de lo que es la religión judía, no bajo la ley mosaica, sino en el cuerpo de Cristo, en un solo cuerpo, la iglesia del Señor, su reino, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Ahora, luego de trazar estas líneas, el apóstol Pablo, esto es para conllevarnos a esta siguiente conclusión. Verso 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿y qué dice ese pasaje? Clama, Abba Padre. Una expresión difícil, controversial, de la que la vamos a abordar en este momento. Primero, importante notar algo que hay que resaltar de esta cuestión, de esta operación que se describe aquí, la operación del Espíritu Santo, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Esta operación del Espíritu Santo se trata de, en ese contexto, en ese marco de tiempo en el que Pablo habló, se trató de la operación directa del Espíritu Santo en las personas, una acción sobrenatural, manifestación directa. Por lo tanto, esta venida del Espíritu a los corazones de los gentiles tuvo que haber sucedido por operación directa en aquella época. Ahora, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo hoy día, entendiendo que lo sobrenatural cesó, el Espíritu Santo sigue operando en los corazones de los creyentes hoy día. Es indudable. La diferencia, mis hermanos, es que ya no lo hace de manera sobrenatural, sino que lo hace por medio de la influencia de Él que opera en nosotros. ¿Cuándo? Cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón del conocimiento de la palabra de Dios, de las escrituras. Es a través de ese medio que son las escrituras en que esa palabra llega a nuestros corazones, llega a nuestras vidas y opera en nosotros. Pero como esa palabra la reveló fue el Espíritu de Dios, pues entonces podemos decir sin temor a equivocarnos que el Espíritu Santo hoy día opera en nuestros corazones y que nos hace clamar a Dios, Abba Padre. Bueno, aquí en este punto, algunos se sienten inconformes con esta enseñanza, pensando que al no estar operando sobrenaturalmente el Espíritu de Dios hoy día en los creyentes, estamos en desventaja con respecto a los primeros cristianos, pero eso no es cierto, mis hermanos. Cuando nos fijamos nosotros no tanto en las acciones sobrenaturales, en los milagros, en lo maravilloso, en las señales y los prodigios, sino cuando nos fijamos en el propósito con el cual el Espíritu Santo vino, cuando pensamos en el propósito con el cual Él vino, y es que el Espíritu de Dios vino para revelar la voluntad de Dios a los hombres. Cuando consideramos eso, al tener hoy día nosotros esa voluntad ya escrita y completa en las escrituras, no tenemos ninguna desventaja con respecto a los creyentes del primer siglo. Es más,
Ellos no tuvieron la revelación completa, sino que la recibieron por partes. En cambio, nosotros la tenemos completa y escrita. Así que si hay algún grupo de los que tengan ventaja sobre los del primer siglo, somos nosotros, los cristianos de esta generación. Ahora, vamos a hablar de ese término, Abba Padre. Entremos en la temática de polémicas de una vez. Abba. Vamos a ver cómo define esta palabra el diccionario expositivo de palabras de Vine, palabras griegas del Nuevo Testamento. Oído a lo que voy a decir. Algunos cuando se enfrentan a estas expresiones, Abba Padre, y debido a una polémica vida por una interpretación popular que nos dice que es irreverente expresar esta palabra, ya vamos a eso. Entonces, ¿cómo interpretan el significado de Abba? Cuando uno les pregunta qué significa Abba, entonces vienen las respuestas de este tipo. Yo pienso que Abba es, yo opino, yo digo, yo siento en mi corazón, a mí me parece. Así no se definen los significados de las palabras. No es como a uno le parece. Es como el término se entendió en el primer siglo y para eso están los léxicos. Entonces, teniendo esto presente, vamos a enfrentarnos cara a cara con el significado del término Abba. Abba. Dice el diccionario Vine, Abba es la palabra formada por los labios de los niños de pecho e implica una confianza total. Padre, ya hablando de la que sigue, pater en griego, expresa un entendimiento inteligente de la relación. Las dos palabras juntas expresan el amor y la confianza inteligente del hijo. Pero note, Abba no es que tenga un significado en sí. Abba es simplemente la palabra que forman los labios de los niños de pecho. Eso es lo que dicen los léxicos. De ahí que entendamos que cómo llaman los niños a su papá, a su padre, padre, cómo se refieren a ellos cuando empiezan a hablar. Generalmente el primer gagueo o balbuceo de un niño de pecho es decir, apá, apá. Y este es el término, aba. Eso es lo que significa el término. Es la forma en que un niño de pecho se dirigía a su papá cuando lo estaba llamando, nombrando por primera vez, cuando estaban aprendiendo a hablar, a balbucear, a gaguear. Entonces, de ahí que esta palabra, a propósito, la palabra Abba, hermanos, no es griega. La palabra Abba no es griega. Es un término arameo, arameo, el idioma que hablaron en Israel, en Palestina en los tiempos de Jesús, el idioma que tuvo que hablar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta expresión Abba, ese sonido que, pues en el caso mío, que no hablo arameo, me es incierto, pero entendiendo que, como dice esta definición, es la palabra formada por los labios de los niños de pecho, tiene sus variantes en nuestra cultura latinizada, nuestra cultura latina. Por ejemplo, en Colombia, en algunas regiones dicen apá, pero es algo muy similar a aba, aba, ¿sí? O papá, también suena muy parecido el término. Creo que miremos otro léxico, a ver cómo se define esta palabra. Miren lo que dice el léxico griego de Tugi. Dice, padre o apelativo cariñoso dentro de la familia, papi, papito. Forma usada por Jesús para dirigirse a su padre y luego por los cristianos de habla griega en sus oraciones a Dios. Interesante y a la vez candente, puesto que sé que algunos enseñan que referirnos a Dios como papá o como papi se entiende como pecado, se entiende como pecaminoso, como irreverente, como una falta de respeto contra el Creador. Y de hecho, he llegado a escuchar hasta unos grandes sermones con respecto a esta temática. Pero nos estamos enfrentando a Gálatas capítulo 4, verso 6. Y el texto dice que Dios envió su Espíritu Santo a nuestros corazones para que nosotros clamemos, Abba Padre.
Y cuando buscamos el significado de Abba, se nos dice que es la palabra formada por los labios de niños de pecho, literalmente papá, apá, papi, papito, como dicen los infantes, como tratan a sus padres. Miremos otras versiones de la Biblia, cómo vertieron este texto de Gálatas, capítulo 4, verso 6, a nuestro idioma español. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana dice, ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre, Abba. O sea, ahí explica esta Biblia, papá. Miren esta otra traducción de la Biblia. La Biblia en lenguaje sencillo dice, ahora, como ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. Así traducen varias versiones, ¿no? Bueno, los que se van por la ruta de la exégesis o interpretación de que es un pecado llamarle así a Dios nuestro Padre, van a tener que lidiar con todo el sin. Primero, tienen que negar que el significado de Abba sea ese. Segundo, tienen que pensar en interpretar esto como que el decirle papá es idea de los hombres, pero el texto dice que es idea del Espíritu Santo. Vuelvan y lean Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y ese Espíritu es el que hace que clamemos Abba Padre. Entonces, hay una gran discrepancia entre lo que popularmente se enseña con lo que la Biblia realmente nos dice. Reitero, algunos han enseñado que referirse a Dios como papá y sus variantes, que los léxicos de hecho las mencionan, es irreverente, es irrespetuoso, incluso pecaminoso, y que por lo tanto no se debe hacer. Pero hermanos, viendo las definiciones y cómo se usaban los términos en la época de Jesús, esta noción de las cosas, primero es nueva, no es la noción que tuvieron los primeros cristianos y la gente de aquella cultura grecorromana. Es muy moderna esa noción de que utilizar la expresión papá para Dios sea irreverente o pecaminosa. Y es muy del pensamiento de nuestra cultura latina, de Occidente. Pero esta manera de ver el término, así de que es irreverente llamarle a Dios papá, esa noción nunca caracterizó ni a los judíos de la época de Jesús, ni a la cultura grecorromana en la que la iglesia de entre los gentiles se desarrolló y entre la cual se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento. Decirle a Dios Abba, que significa papá o papi, no era considerado un irrespeto, sino por el contrario, demostraba que había entre el cristiano y Dios un estado de comunión íntima, uno que solo puede existir entre hijos legítimos con respecto a sus padres. Quiero que miremos este léxico también, el léxico de Kittel, que es muy respetado en el ámbito de las definiciones de las palabras griegas. Dice, probablemente Jesús usó Abba para referirse a Dios, no solo en Marcos 14:36, Jesús también dijo Abba Padre, sino en todos los casos en que aparece el griego pater. Y mire lo que dice este léxico. Denota, esa palabra denota una intimidad y confianza propias de un niño. Es como los niños llaman a sus padres. Y aclara el lexicógrafo, y no es falta de respeto. Entonces, la idea de que es una falta de respeto, una irreverencia, es simplemente una interpretación basada en las nociones de nuestra cultura, de nuestra época, mirando cómo nosotros vemos las cosas. Ahí es donde yo dije al principio, algunos interpretan la Biblia con el yo siento, yo creo, yo opino, pero ignoran por completo el significado de las palabras, las terminologías, y por eso llegan a predicaciones y enseñanzas
tan estrambóticas como decir lo contrario a lo que dice Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 autoriza y dice que el Hijo de Dios, los hijos de Dios, el Espíritu Santo los hace clamar Abba Padre, pero estas otras interpretaciones conllevan a decir todo lo contrario, que decir eso es una irreverencia o falta de respeto. Ahora, por causa, vuelvo y reitero, por causa de nuestra cultura occidental y a raíz de la noción latinizada en la que nos hemos criado nosotros, en la que nos hemos desarrollado, que es de lejos el entorno judío en el que vivió Jesús, es de lejos la cultura grecorromana en la que Pablo se movió y predicó. Esa noción moderna, latinizada de nuestra época, de nuestra cultura, por ella es que ha surgido en muchos creyentes e intérpretes la idea de que referirse a Dios como papá es un irrespeto y pecado incluso. Es más, yo estoy seguro que más de uno se va a escandalizar al oír que a Dios sí se le puede decir papá y que este texto lo autoriza. Y no faltarán los que van a tratar de refutar esto que estoy enseñando desde su emoción. Lo van a refutar, pero desde su emoción, porque los léxicos y los diccionarios dicen claramente qué significa el término. Si tratan de refutar, es desde la emoción, desde, digamos, el celo personal que se tiene ante la enseñanza antes recibida. Y el yo pienso, el yo opino, no siento que sea así, a mí algo me dice que no es así, como el hermano Germán lo está diciendo. Bueno, pero a nosotros, hermanos, no nos debe interesar ni preocupar lo que piense fulano, mengano, perencejo sobre el uso del término. A nosotros nos interesa es lo que enseña la Biblia. Y este pasaje que nos ocupa dice que los gentiles ahora somos hijos de Dios y que por lo tanto no es irrespeto, no es la irreverencia, ni siquiera es el diablo, sino que es el Espíritu Santo de Dios mismo quien impulsa dentro del corazón del creyente a llamar al Padre Abba, o sea, como dicen los léxicos, papá. La nueva traducción viviente nos resume con más claridad la idea expresada en este pasaje. Gálatas 4, verso 6 de la nueva traducción viviente. Y debido a que somos sus hijos, esa es la aclaración, el enfoque que trae el apóstol Pablo. Es que somos sus hijos, dice el apóstol. Entonces, ¿qué sucedió? Porque somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, anteriormente de forma sobrenatural. Hoy, a través de esta misma palabra revelada y escrita, el Espíritu Santo está tocando los corazones a través de su palabra, y ese espíritu que hace nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Pare de contar. Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura y por ende este servidor que les habla, eso es lo que cree. Ahora, con esto en mente, mis hermanos, podemos captar la idea general del pasaje que el apóstol Pablo quiso impregnar en la mente de los lectores primarios, o sea, los Gálatas. En el contexto se les venía diciendo que estar bajo el yugo de la ley, eso es lo que venía diciendo el contexto, estar bajo el yugo de la ley era ser prácticamente esclavos, no ser tratados como hijos, sino como esclavos, vivir como esclavos. Y los esclavos no son hijos, ni son tratados como hijos, ni los amos de una casa trataban a los esclavos como a hijos. Por eso era importante, según la línea de pensamiento del tema general de este capítulo, era importante que los que estaban volviendo a la ley se zafaran del yugo de la ley para que Dios, que es el amo en la analogía, no los tratara como esclavos, sino como a hijos. Miren este comentario. William MacDonald, comentario al Nuevo Testamento. Dice, y nos habla, me gusta el comentario, no tanto porque interprete el texto, sino porque nos habla de la situación cultural de la época con relación a aquello de la esclavitud que existía en la época. De hecho, la esclavitud existió hasta hace poco. Dice, ningún esclavo osaría dirigirse al cabeza de una familia de esta forma, o sea, llamarle Abba, o sea, papá.
No, un esclavo no podría, era un irrespeto. Esto estaba reservado para los miembros de la familia y expresa amor y confianza. Aquí vamos entendiendo el por qué el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos esa expresión, pero más que expresarla, verdaderamente vivirla. Ahorita voy a referirme a ese punto en particular. Resumamos el contexto para que recordemos y retomemos esa línea de pensamiento del apóstol Pablo. ¿De qué venía hablando el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 1? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, se le trata como a un esclavo. ¿Por qué? Porque estaba bajo la ley de Moisés. O sea, recuerden que esta analogía del heredero niño se refiere a los que viven bajo la ley. Entonces, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Mientras esté bajo la ley, está en esclavitud. Es la idea del pasaje. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, estar bajo la ley es no ser tratados como hijos de Dios, más bien es ser tratados como esclavos. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Acuérdense, en aquella época existían los ayos, los tutores, los curadores. A los hijos que no habían cumplido la mayoría de edad se les trataba como esclavos. Solo hasta que cumplían la mayoría de edad recibían ese honor de ser tratados como hijos de la familia y como los herederos. Entonces, estar bajo la ley es ser tratado como esclavos, es estar en esclavitud, de nada difiere del esclavo, dice el verso 1 y verso 3. Luego del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera, salvara, librara a los que estaban bajo la ley, bajo esa esclavitud, a fin, con el propósito, dice, de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros ya los gentiles somos adoptados, pero de hijos, como hijos. De eso vamos a hablar ahorita también. Y observen, porque alguno pensará hoy día, ¿será que a los hijos legítimos, perdón, a los hijos adoptados se les trataba de la misma forma que a los hijos legítimos y naturales? Ya lo vamos a ver. Porque a los judíos, Romanos capítulo 11 se refiere como ramas naturales, hijos naturales de Dios, pero a los gentiles se nos indica que somos adoptados. ¿Hay alguna diferencia? ¿Dios trata mejor a los cristianos judíos que a los cristianos gentiles? Por ser adoptados hay diferencia, ya lo vamos a ver. El punto es que mientras se esté bajo la ley, es esclavitud. En nada se difiere del esclavo, estábamos en esclavitud. Esa es la línea que viene trazando el escritor en el capítulo 4 y dice en el 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera, para que rescatara de esa esclavitud a los que estaban bajo la ley, a fin, con el propósito de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos, que fuéramos declarados hijos de Dios. Y viene luego el texto que estamos estudiando, el verso 6, y por cuanto sois hijos, como ya somos hijos, como, ¿cómo nos volvimos hijos? Gálatas 3, 26 en adelante. Todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, son hijos de Abraham, son hijos de Dios. Bueno, por cuanto sois hijos, ¿qué sucedió? Entonces, Dios mismo, Dios el Padre, envió a los corazones de los creyentes el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual dentro de nosotros, desde nuestros corazones, hace que clamemos ya no como esclavos, Señor, amo, ya no nos referimos a Él bajo esas terminologías de siervo y amo, de esclavo y Señor, no, sino de padre e hijo, hasta el punto que no solo se le dice padre en un sentido reverente, sino de más intimidad, como cuando el niño de pecho empieza a llamar a su padre papá, y por eso el término Abba. Esa es la idea que transmite el texto. Y nos conduce al verso 7, que dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto esconde un significado maravilloso de lo que Dios hizo con nosotros.
Lástima que con esas enseñanzas populares se nos impida entablar una comunicación con Dios a ese grado de intimidad. Hay que tener cuidado con ese tipo de doctrinas. Preguntaba ahorita que si el hijo adoptado era tratado igual que el hijo legítimo. En aquella época, hoy día puede que no, pero en aquella época, observen lo que dice este comentario de la Biblia del Diario Vivir, basado en la época y en la historia. Dice, bajo la ley romana, un hijo adoptivo disfrutaba de todos los derechos legales relacionados con las propiedades de su padre. Incluso si anteriormente fue un esclavo y al amo se le dio por adoptarlo como hijo, ¿no? Mire la aclaración que hace aquí. No era un hijo de segunda clase, era igual a cualquier otro hijo biológico o adoptivo en la familia de su padre. Ahora, mire la conclusión del comentario. Como hijos adoptados de Dios, que somos nosotros, tenemos los mismos derechos de Jesús para con los recursos de Dios. O sea, heredaremos la misma herencia, el cielo, porque somos hijos en esa magnitud. El que seamos adoptados no nos hace inferiores a los cristianos judíos. Qué maravillosas palabras, qué significado tan profundo el saber que hoy día pues puede llegar a suceder que una familia adopta un hijo y lo trata diferente a sus hijos naturales, pero no era así en la época de Jesús. Y cuando Dios nos llama hijos adoptados, es más bien una enorme bendición el saber que no éramos ni hijos, que los hijos naturales eran los judíos, pero desecharon a Cristo. Unos pocos se convirtieron, pero que al entrar los gentiles en adopción dentro del reino de la familia de Dios, en nada nos diferenciamos de ellos, sino que se nos trata igual bajo las mismas cláusulas, bajo las mismas bendiciones. Hasta el punto que los esclavos no podían llamar al amo Abba, padre, papá, no podían decirle así, pero nosotros sí podemos, y es lo que dice Gálatas 4, versículo 6. Esto a mí me llena de emoción, me llena de mucha alegría saber que estas son las bendiciones que Dios trajo para nosotros. Vuelvo y reitero, lástima que algunas enseñanzas impiden que el cristiano comprenda la magnitud de lo que Dios hizo con nosotros en su obra de redención. Qué gran bendición, mis hermanos, saber lo que Dios hizo con nosotros, que ni hijos éramos los gentiles, los judíos sí. Los gentiles no éramos hijos, ni siquiera esclavos al nivel de los judíos, porque es que los judíos eran esclavos en un sentido y los gentiles esclavos en otro. Los judíos eran esclavos en el sentido de que eran hijos tratados como esclavos por el ayo, que era la ley. Entonces, antes de Cristo, los gentiles no éramos ni hijos ni esclavos del pecado, y ni siquiera merecíamos ser tratados como tales, ¿no? Como hijos. Pero llegó Cristo, llegó el cumplimiento del tiempo, y gracias al Espíritu Santo, porque ahí operó el Espíritu Santo, el Hijo operó en el acto de la redención, de la liberación del pecado, y el Espíritu Santo operó en la adopción nuestra. Eso es lo que nosotros hacemos en el plan de salvación. ¿Queremos ser salvos de nuestros pecados? ¿Quién es el que nos limpia? Jesucristo con su sangre. ¿Queremos ser adoptados por Dios? ¿El don de quién viene? Del Espíritu Santo. Él es el que opera en las aguas del bautismo para ser adoptados como hijos de Dios. Bueno, eso es un gran misterio dentro del plan de salvación que más adelante podríamos abordar en una lección dedicada a esos detalles. Ahora en Jesucristo se hizo una liberación del pecado y gracias al Espíritu Santo se logró la adopción. Ahora somos declarados hijos de Dios por adopción. En un sentido, la Biblia expresa que si Jesucristo es hijo de Dios, se le llama hijo de Dios, en el hecho o en el aspecto, porque es que a veces no siempre se le llama a Jesús, una aclaración acá, no siempre que se le llama a Jesús hijo de Dios está enfatizando su deidad, que es una premisa errónea de muchos, ¿no? Sí, en muchos pasajes el término hijo de Dios enfatiza su deidad, pero no ocurre así en todas las partes del Nuevo Testamento donde a él se le llama hijo de Dios. En otros pasajes el término hijo de Dios
tiene una connotación de la relación íntima que él tenía con el Padre que ningún ser humano tenía, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Él es hijo de Dios o fue hijo de Dios. ¿En qué sentido? Fue el único ser humano que tenía comunión íntima con el Padre, con el Creador. Pero ahora, en Cristo, los seres humanos y los gentiles hemos sido adoptados y hemos sido llevados a ese mismo nivel de Jesucristo en cuanto a la relación con Dios. Nosotros podemos tener una relación íntima con Dios, ¿sí? Por eso les digo, cuando pensemos en el término hijo de Dios, no siempre hay que concluir que se habla de su divinidad. Hay pasajes donde el término hijo de Dios denota es la relación de él con Dios que ningún ser humano tenía por causa del pecado. Entonces, mirándolo desde la doctrina de la redención y comunión con Dios como Padre de nosotros, desde una perspectiva filial, familiar, de relación íntima para con el Padre, nosotros los gentiles fuimos adoptados como hijos y nuestro Señor Jesucristo pasa a convertirse, aclaro, desde esta perspectiva, no desde la doctrina de la deidad, sino desde esta perspectiva de la comunión, Jesucristo pasa a ser nuestro hermano mayor, nuestro Señor y hermano mayor, por decirlo de cierta forma. Ahora, no es que yo me estoy expresando de esta forma por dar ciertas terminologías, no, las escrituras lo enseñan. En Romanos perdón, aquí Gálatas, verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y observen, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, o sea, adoptados, semejantes a él, tratados igual, conforme a su imagen, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando dice el primogénito, bueno, en algunos, esta palabra prototocos, griego prototocos, tiene sus connotaciones, pero en este pasaje creo yo que tiene que ver con la idea del hermano mayor, el primogénito, el primer nacido entre muchos hermanos que vienen siendo todos los cristianos de toda época. En pocas palabras, si el hermano mayor, si el primogénito de la familia de Dios, que es Jesucristo, tiene un fácil acceso a Dios, fácil comunicación con Dios, nosotros que somos hermanos menores, miembros también de la misma familia, hechos hijos de Dios a la semejanza del Hijo de Dios, pues entonces también tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios en esa estrecha relación íntima, hasta el punto de que podríamos decirle, Abba, Padre. Eso es lo que está enseñando nuestro Señor a través de Pablo en estas líneas, y que me gozo en expresarlo y comunicarlo a ustedes para que haya esa inmensa alegría. Ahora, lo que sucede enseguida en los textos que siguen, del versículo del 8 al 11, que los vamos a abordar, es una exhortación a los cristianos gentiles. Aquí por un momento el apóstol Pablo va a dejar de enfocarse tanto en los judíos y va a pasar a hablar a los gentiles. Dice del verso 8 al verso 11, y con estas líneas concluiríamos nuestra exposición en esta noche. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, obviamente son los gentiles, porque los judíos conocían a Dios, los gentiles no, servíais a los que por naturaleza no son dioses, o sea, a los ídolos. Es evidente que habla de los gentiles. Mas ahora, o sea, ya venido el cumplimiento del tiempo, versículo 4, en el que Dios envió a su Hijo y obró la redención, ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, porque no es que los gentiles buscaran a Dios, no, más bien Dios buscó a los gentiles, no es que nosotros, ay, somos muy buenos y buscamos de Dios, no, Dios nos alcanzó a nosotros por la predicación de la palabra en su misericordia, más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto es una exhortación de Pablo a los cristianos gentiles que se desprende de todo lo dicho anteriormente, así que no dejen perder el hilo y la línea de pensamiento.
esta exhortación interesante, importante, porque nos muestra cuál era el error de los cristianos gentiles en Galacia. Dice el verso 8, ciertamente, cuando dice en otro tiempo, prestemos atención ahí a la mano izquierda, el versículo 8, en otro tiempo, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a la época en que los gentiles no habían sido injertados en la iglesia, a todo el periodo anterior a la redención, y estaban por fuera de las promesas, como dice Efesios 2:11, ajenos a los pactos. En el caso de los gentiles en Galacia, al tiempo, obviamente, antes de su conversión. Y recordemos que los gentiles, antes de llegar el cristianismo al mundo, eran ajenos a las promesas de Dios. Efesios 2, del 11 al 15. No tenían comunión con Dios, estaban excluidos de su reino, ni hijos ni esclavos siquiera de la ley, eran esclavos más bien del pecado. Por eso dice el texto, no conociendo a Dios, ahí lo resaltamos, Gálatas 4, verso 8, no conociendo a Dios. Ahora una pregunta para que pensemos y la vamos a responder. ¿Cómo era el mundo religioso gentil, la religión gentil, sin conocer al Dios verdadero? ¿Cómo era? Bueno, los gentiles eran politeístas. Leamos Hechos capítulo 17, cuando Pablo llegó a Atenas. Tenían ídolo para todo Dios, y si de pronto se les pasaba por alto uno, pues tenían el ídolo para el Dios no conocido. Eran bien idólatras. Esa era la religión. Eran politeístas, idólatras. Ese era el paganismo de la época. Pero una aclaración, no era simplemente una mera creencia en diversos dioses, no. Hay que estudiar un poco de la cultura para darnos cuenta que cada deidad, cada divinidad pagana que los gentiles la adoraban, y cada divinidad o cada religión del mundo antiguo conllevaba a las personas a estar sujetos y esclavos a un sistema religioso. El sistema religioso gentil, pagano, diverso por la diversidad de dioses que había. De hecho, cada religión hasta el son de hoy, mis hermanos, las existentes hoy día, tienen sus normas, sus estilos de vida, sus preceptos, sus estatutos, sus reglas. Son sistemas de esclavitud para los hombres porque no es el camino verdadero. El mahometanismo tiene sus reglas y estilos de vida. Las mujeres ni siquiera se ponen velo, sino que se tapan todo el rostro. Es un sistema de normas de esclavitud, normas morales de esclavitud a las que se sujetan muchos. El budismo también tiene sus reglas. El hinduismo, ni decirlo, es pecado comer carne de vaca. Entonces, y hay sanciones y penas para eso. En el mundo grecorromano, los gentiles estaban sujetos a diversidad de deidades falsas. Como dice Gálatas 4:8, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Estaban sujetos a esas deidades, y cada deidad era una religión diferente, y todo el mundo era entonces servidor, esclavo de esos ídolos, y seguían una religión con sus normas y reglamentos, unas muy exageradas, unas muy extremas, muy legalistas. Cuando uno lee las religiones de la época, eran mucho peores que el judaísmo. En ese sentido, fueron considerados por Pablo como esclavos. Esclavos no de la ley de Moisés, sino del paganismo, de la idolatría de su religión. A esto es a lo que Pablo se refirió cuando dijo, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Esa palabra servíais, conjugada en el griego, es edouleusate, viene de doulo, que traduce esclavo, siervo, servidumbre, esclavitud. La nueva versión, nueva traducción viviente, dice, antes de conocer a Dios, así vierte ese versículo 8, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, no dice servíais, dice eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Es una traducción mucho más exacta porque edouleusate viene de doulo, que significa esclavo. Servíais, eran esclavos, eran esclavos. Ahora, pasemos al verso 9. En el verso 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios,
aquí se nos va a presentar una gran dificultad de interpretación, una dificultad exegética. Mire lo que dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí tenemos dificultades. Y también en gran manera porque yo enseñé en la lección anterior que aquí los gentiles nunca estuvieron bajo la ley. De hecho, lo creo todavía y lo seguimos demostrando todavía. Pero ¿cómo es que se les dice a los gentiles? Aquí está hablando a gentiles, os volvéis de nuevo, si la exhortación tiene que ver con que ellos estaban yendo hacia la ley de Moisés, pero el dilema es que nunca estuvieron bajo la ley. Es una gran dificultad. Los gentiles nunca guardaron los rudimentos de la ley mosaica. Por lo tanto, no encontramos sentido que se diga os volvéis de nuevo, os queréis volver, porque en el caso de los gentiles, esto sería cierto de los judíos, pero en el caso de los gentiles, no es de regresar, de volver de nuevo al judaísmo, como sí pasaba o sucedía con los judíos que se habían convertido en cristianos, pero su vieja religión era el judaísmo, y que muchos luego de ser cristianos, por presión de los judaizantes, regresaban de nuevo a su vieja religión, a someterse a la ley. No hay sentido que se diga de los gentiles, os queréis volver, pero bueno, lo dice el texto. Léanlo, verso 9, lo dice, os volvéis de nuevo, queréis volver. Y lo dice aquí la Biblia, y lo que vamos a hacer ahorita enseguida es explicar ese dilema. Ahorita me voy a dedicar a eso. Tengámosla en mente. Otra dificultad habida es que por estas frases que están resaltadas en amarillo, muchos terminan interpretando que los gentiles en Galacia estaban era apartándose de la fe cristiana para regresar al paganismo, a la idolatría. Y así llegan muchos a la conclusión de que el versículo 3 que leímos la vez pasada y lo estudiamos, esa frase, los rudimentos del mundo, significan las religiones paganas, cosa que yo negué y expuse en la lección anterior. Pero como vimos mis hermanos en la lección anterior, interpretar el caso así que la frase rudimentos del mundo significan las religiones del mundo, nos salimos de la línea de pensamiento del escritor inspirado, cortamos de su contexto el pasaje. Ahora, no cabe duda de que la posibilidad encaja, de que muchos gentiles de la época de Pablo de Galacia volvieran al mundo pagano, pero el problema es que el contexto no nos dice nada sobre eso. No nos indica que los cristianos gentiles estuvieran regresando al paganismo. De hecho, toda la carta hasta ahora los ha venido exhortando no a que escapen del paganismo, sino más bien a que no caigan en el judaísmo, a que no culminen sus vidas sometiéndose a los rudimentos de la ley. Y usted puede repasar, mi hermano, mi hermana, todos los pasajes del contexto y nada se nos indica, se nos dice, de que estuviesen volviendo al mundo pagano e idólatra. Estaban era pasándose al judaísmo. Pero nuevamente, el dilema, volvamos a los dilemas. Si decimos que la frase os volvéis de nuevo se refiere a los gentiles pasándose del cristianismo al judaísmo, vamos a lidiar con el hecho de que en antes, cuando dice en otro tiempo, ellos no guardaban la ley, ellos no guardaban la ley judía. Entonces, ¿por qué dice que de nuevo? Como si ya antes hubiesen estado allí. Y si decimos que eso significó que ellos pasaron del cristianismo otra vez al paganismo, la dificultad es que el contexto nada nos indica sobre eso. Nos muestra más bien que la exhortación ha tenido que ver a lo largo de la carta con que no se vayan al judaísmo. Va a tomarme 5 minutos más para culminar este punto. Yo creo que la armonía se encuentra bajo la siguiente perspectiva y lo hago con ilustración para que lo entendamos. Los gentiles eran esclavos de un sistema religioso. ¿Cuál? No el judaísmo, el paganismo, la idolatría. Pero recuerden lo que les dije, cada uno de estos sistemas, estas religiones paganas, tenían sus estatutos, decretos y leyes, que incluso algunas consistían en extremos peores que el judaísmo, como dice Colosenses 2, no gustes ni manejes ni aún toques, y habla desde filosofías del mundo, de los hombres, del mundo pagano, en Colosenses 2. Entonces, sí, era
los gentiles eran esclavos de un sistema religioso, no el judaísmo, sino el paganismo, la idolatría. Por otra parte, los judíos eran esclavos de un sistema religioso, la ley, el judaísmo, no el paganismo, ¿no? Pero de todas maneras eran esclavos. O sea, tanto los unos como los otros estaban ¿en qué? En esclavitud. Esto es lo que podemos ver en este panorama del capítulo 4. Los gentiles esclavos de un sistema religioso, los judíos esclavos de un sistema religioso. Ahora, el judío, su sistema religioso de esclavitud tenía una ventaja sobre el sistema religioso pagano, el de los gentiles. ¿Cuál era la ventaja? Que esta esclavitud de los judíos era un ayo que nos llevaba hacia Cristo, dice el texto, y conducía a las personas a la libertad una vez llegara el Mesías. Entonces, esa era la única ventaja del judaísmo sobre el paganismo, pero tanto el uno como el otro eran sistemas de religión de esclavitud, ambos en esclavitud. ¿Cuál era el problema que estaba pasando sobre los gentiles? Miremos ahí la gráfica a la izquierda, ahí tenemos una imagen de los gentiles adorando un árbol. ¿Cuál era el problema de ellos? Que se estaban saliendo de ese sistema de esclavitud, un sistema, los gentiles eran esclavos de un sistema religioso, se estaban saliendo del paganismo, pero se estaban pasando para el sistema de esclavitud del judaísmo, o sea, de una esclavitud a otra. Ese era el lío de los gentiles allá en Galacia. Eran antes esclavos, eso es lo que dice Pablo en Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Ustedes estaban sujetos a una religión, una esclavitud de religión, y ahora conociendo a Dios, se pasan a otro sistema de esclavitud. Regresan nuevamente a un sistema de esclavitud. Esa es la idea. El judío, por su parte, se había vuelto cristiano. Algunos judíos se volvieron cristianos, o sea, de esclavitud pasaron a libertad. El ayo los llevó hacia Cristo para que fueran libres, pero muchos judíos cristianos se estaban pasando otra vez al mismo viejo sistema de esclavitud anterior, la ley judía. Todos estaban volviendo a una esclavitud. En el caso de los judíos estaban volviendo a la misma y en el caso de los gentiles estaban pasando de un sistema a otro, pero era lo mismo, una esclavitud. Entonces, yo entiendo, mis hermanos, que la frase os volvéis de nuevo no está denotando tanto el judaísmo o el paganismo, sino esa frase os volvéis de nuevo se refiere a que volvían de nuevo a estar bajo un sistema de esclavitud. Creo que ahí se resuelve el dilema de si estaban volviendo al paganismo o al judaísmo, pero si decimos que el judaísmo ellos nunca guardaron la ley, si decimos que el paganismo, la carta no habla de eso, creo que esto resuelve ese dilema y sin embargo reconozco que esta interpretación tiene sus dificultades. Finalmente el apóstol llega a la siguiente conclusión, que era lo que más le preocupaba de la situación a Pablo con los cristianos en Galacia. ¿Qué era lo que más le preocupaba a Pablo? Que su trabajo de predicación, ese recorrido que vimos en las primeras lecciones por las iglesias de Galacia, formando estas iglesias, hubiese terminado siendo infructífero. Y que su recorrido de predicación, establecimiento, hasta casi lo matan, lo apedrearon. Y ese establecimiento de esas iglesias hubiera sido tiempo perdido. Eso es lo que dice en los versículos 10, dice, guardáis los días, qué tristeza, le dice Pablo a los Gálatas, guardan los días, los meses, los tiempos y los años, ya no los del paganismo, ahora están guardando los del judaísmo, porque se estaban circuncidando y guardando la ley. Me temo de vosotros, mire lo que dice, que haya trabajado en vano con vosotros. Ese era el gran temor de Pablo y por eso les exhorta en estas líneas. Ya vamos terminando, pero como les he dicho, estas exposiciones, estas enseñanzas que estoy dando, tienen un 90% de exégesis, exegético, pero quería ponerle un tinte de exhortación para nuestros días y vamos a lo siguiente, y en esto quiero que me presten mucha atención y pongan todo su discernimiento. De esto que venimos aprendiendo, sustraemos una gran reflexión para nosotros. Primero, el cristianismo, tal y como Pablo lo está enseñando en el capítulo 4,
Hermanos, el cristianismo no es tanto una religión. El cristianismo es una relación personal con Dios, algo que nos impulsa a tratarlo a Él como un padre, papá, abba. El cristianismo es más bien una relación y no tanto una religión. Las religiones eran o el paganismo o el judaísmo, y de eso vino Pablo a enseñar, que rescató tanto a judíos como gentiles de esos sistemas de esclavitud para que entraran en una relación con Dios. Pablo mostró que estar bajo el paganismo es vivir en esclavitud de un sistema que no salva, que no redime, no vivifica, y de igual manera el judaísmo fue un sistema semejante, ni salvaba, como lo dice el capítulo 3, ni redimía, ni vivificaba. Tenía una ventaja, y era que conducía a las personas hacia Cristo como un ayo. El problema fue que Cristo ya vino, es que Cristo ya vino, y por lo tanto ese sistema de la ley mosaica ya cumplió su papel, y por lo tanto el guardarlo no es necesario. Quedarse bajo la ley era quedar bajo un sistema de esclavitud, ya no tenía más propósito ese sistema. Ahora, entendiendo que el cristianismo es de tratar a Dios como a padre en intimidad. El cristianismo es una relación, no tanto una religión. Yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Cómo lo estás viviendo hasta el sol de hoy, mi hermano, mi hermana? Piénsalo. ¿Es el cristianismo para ti un sistema de esclavitud religiosa? ¿Cómo es tu vida de cristiano hasta el sol de hoy realmente? Si estás enfocado en tu vida cristiana, en el cumplimiento de los preceptos, si para ti la vida cristiana gira en lo ritual, y si tu enfoque es cumplir con asistencia, cumplir con la cena, cumplir con la colecta, cumplir, no digo que sea pecado cumplir, de hecho es pecado no cumplir. La Biblia dice sin dejar de hacer aquello, pero si tu pensamiento como cristiano gira en torno en esto, en lo ritual, en el cumplimiento, pero no tienes tú una relación personal con Dios, si tu corazón no está siendo renovado por el Espíritu de Dios y no está siendo movido en lo interior a entrar más en intimidad con Dios hasta el punto de que puedas exclamar, Abba, Padre, tratarlo así, tu cristianismo es otro sistema de esclavitud, nada más, diferente al paganismo y al judaísmo. Esta porción de la carta a los Gálatas, hermanos, nos está mostrando la esencia del cristianismo, nos está mostrando lo que verdaderamente es vivir en Cristo, en lo que consiste ser cristiano. Se trata no tanto de una religión o un sistema, se trata de una relación personal con el Creador. Se trata de vivir como hijos adoptados en una relación estrecha con Dios. Si esto ocurre en tu vida, entonces lo que vemos como reglas, como sistema de mandamientos que debemos cumplir, las ordenanzas, pasan a ser no un sistema, sino un estilo de vida propio, un carácter interno que amamos, algo natural de los hijos de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, que tu cristianismo no sea tanto una religión, sino más bien, esmérate para que sea una relación. Pregunta, ¿estás tú en una verdadera relación personal con Dios? ¿Así llevas tu vida hasta el sol de hoy? Muchas iglesias y denominaciones lo que están ofreciendo a los seres humanos es un sistema de esclavitud religioso. No están mostrando cómo entrar en comunión íntima con Dios. No le están enseñando a sus adeptos a tener una verdadera relación con el Padre. Es más, voy a decirlo, muchas iglesias de Cristo están enfocadas en lo mismo, en enfatizar el sistema, y poco enseñan a los creyentes a entrar en una relación con Dios, en llevar una vida de verdaderos hijos, en tratarlo, Abba Padre, eres mi Padre, confío en ti y tengo comunicación contigo. Enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón y él clama, Abba Padre. Ya no somos esclavos, somos hijos.
adoptivos, y vimos que el hijo adoptivo no se le trata diferente a los demás. Mi hermano, mi hermana, que tu cristianismo no sea tanto una religión, sino más bien una relación. Me quedo con esta conclusión del capítulo 4, es la segunda parte de nuestra lección sobre la carta a los Gálatas. Gracias por la atención que me prestaron, que el Señor les bendiga.